La longevidad no se vende en cápsulas. La longevidad se consigue a través de hábitos saludables. Ahora bien, tenemos tiempo por delante, efectivamente. Estamos viviendo más tiempo, pero hay ciertos indicadores de calidad de vida, de bienestar, de satisfacción, que al contrario vienen bajando. Entonces, hoy el concepto o la idea que deberíamos tener es, no solo estamos viviendo más tiempo, sino lo que nos importa es cuánto de vida saludable vamos a tener. Hoy el verdadero lujo, Paula, es tener salud. Y si pudieras atrapar tu tiempo durante los próximos años, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos esta serie de entrevistas en donde nuestra intención es tratar de atrapar el tiempo. Tenemos muchos años de vida y la idea es que ese tiempo no se nos escurra y también planificarlo y pensar qué vamos a hacer con tantos años de vida. Podemos cambiar en el medio, podemos tener una vida muy rutinaria, muy estructurada, queremos ir cambiándola constantemente o vamos viendo con qué nos vamos encontrando. Para mí es muy emocionante y me pone muy feliz estar haciendo este ciclo porque además también es un aprendizaje en lo personal, como todas las entrevistas. Para esta primera entrevista lo llamamos a Diego Bernardini. Él es escritor, es conferencista, es gerontólogo, es nuestro amuleto también de la buena suerte, ha estado en muchos proyectos y su palabra es más que importante y tiene peso por sí misma. ¿Cómo va, Diego? Bienvenido. Gracias, Paula. Un gusto ser de esta partida y un gusto ese nuevo título de amuleto que me acabo de enterar. Me encanta porque nos trae suerte, como Mirta, nos vas trayendo suerte. Bueno, nunca te lo he preguntado esto, porque tenés muchos títulos, tenés una amplia trayectoria, pero ¿cómo se define Diego? A ver, yo creo que se define como un médico de familia en relación a lo que significa una medicina humanista, cerca del paciente, empática, comprensiva. Un doctor en medicina porque me considero un académico, siempre me gustó la formación, soy docente y eso, tratando de hacer el trabajo de manera honesta y responsable. La primera vez que hablamos de la segunda mitad de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con esos próximos años? Pero eso fue allá hace un tiempo largo. Y en estos años diste muchas conferencias y hablaste mucho de esta segunda mitad. Cuando llegamos a los 45, cuando vamos llegando a los 50 y nos encontramos con muchos años por delante. Pero claro, la pregunta es si estamos preparados para esa cantidad de tiempo que tenemos, para esa cantidad de años que tenemos por delante. No, yo creo que no estamos preparados, claramente. No estamos preparados y parte de eso es un poco la responsabilidad de quienes venimos estudiando, quienes venimos trabajando este tema, porque hoy la longevidad se convirtió básicamente en un tema de moda, si se quiere. A ver, veamos, ayer justamente veía la publicidad de la clínica La Prère en Suiza, que es una clínica que tiene más de 100 años. Toda su vida hicieron estética, toda su vida hicieron belleza. Hoy te lo venden como longevidad. Y la longevidad es algo tan nuevo, donde si bien día a día estamos teniendo más evidencia, más robusta, cosas más claras, también hay mucho más por descubrir. Entonces, estamos teniendo, como digo, oportunidades, pero también riesgos, y acá viene un poco entonces los que estamos metidos en esto hace mucho tiempo para poder hacer una curaduría, si se quiere, de este tema. Uh-huh. ¿En qué tendríamos que pensar o cómo nos tendríamos que proyectar? ¿Hay como una especie de receta o de fórmula de, trabajo, tiempo de ocio, bienestar, cuidado del cuerpo, ejercicio? ¿Qué le dirías a una persona que hoy cree que tuvo la fórmula los primeros 50 años de vida? Mira, yo te diría, es muy difícil decir hay una fórmula o hay una receta. O sea, hoy tenemos conocimiento, investigación de determinadas cuestiones. La longevidad no se vende en cápsulas. La longevidad se consigue a través de hábitos saludables. Ahora bien, tenemos tiempo por delante, efectivamente. Estamos viviendo más tiempo, pero hay ciertos indicadores de calidad de vida, de bienestar, de satisfacción, que al contrario vienen bajando. Entonces, hoy el concepto o la idea que deberíamos tener es, no solo estamos viviendo más tiempo, sino lo que nos importa es
¿cuánto de vida saludable vamos a tener? ¿Cuánto? Hoy el verdadero lujo, Paula, es tener salud. Claro. Porque vos con salud te da lo mismo vivir 90 años que vivir 95, 88 o llegar a los 100 años. Que por otro lado, no todos vamos a llegar a los 100 años, como estamos escuchando por ahí. Yo no sé si la gente quiere llegar a 100 años con determinada condición de vida, por eso digo, el verdadero lujo es la salud. El desafío es años de vida saludable. Entonces, bueno, ahí tenemos que apuntar. Y hoy, para conseguir salud, sabemos dos cosas. Primero, sabemos de alguna manera cómo conseguirlo. Sabemos de alguna manera que nunca es tarde para buscar salud, pero también sabemos que hay que tener suerte. Y esa es la variable que independiente. Esa es la que no podés manejar. Esa es la que no podés porque manejar. hay cosas que te tocan y te tocan atravesarlas. Exacto. Y no te queda otra. Pero sí sabés que si no te moves, que si no caminás, que si no comes bien, digo, porque también es difícil hacer un cambio radical de vida si uno ya vino con una determinada forma. Sí. Es posible. Sí, mira, justamente... Pero hay que saber que, a ver, dentro de 10 años, el cuerpo te lo va a facturar. Totalmente. Mira, dos observaciones de esto. Lo primero fueron dos investigaciones justamente muy recientes, de ahora, de apenas hace unas semanas atrás. La primera, toda la vida pensamos que la genética realmente explicaba hasta un 30%. Hay un trabajo muy interesante que se publicó en el mes de enero que ya habla de que la genética en realidad explica el 50%. O sea, la mitad de nuestra proyección de vida ya está codificada, ya lo sabemos. Abro un paréntesis, las personas de 100 años o de más de 100 años, esos tienen una genética diferente, también lo estamos empezando a ver. Ahora, por un lado eso, por otro lado lo que vos decías, sabemos que hay que moverse más, que hay que mantener un peso y una alimentación adecuada. Lo que es importante en esto también es la sinergia, la combinación de estas variables, que esa es otra investigación que se hizo, con limitaciones, porque es un modelo matemático, pero que también lo estamos viendo en la práctica clínica, que una persona que tiene una buena calidad de sueño o se permite, digamos, darle un espacio a un descanso, y hablo, por ejemplo, de dejar las pantallas, mantener un ritmo adecuado de sueño, tiene una alimentación balanceada, que se mueve un poco. Esa combinación de estas variables tiene un efecto muy beneficioso, muy interesante. Entonces, estamos viendo estas cuestiones. ¿Y por qué digo que es importante? Porque frente a los riesgos que estamos encontrando de que la longevidad se convierte en una moda y está en un negocio, estamos encontrando que muchas personas se están convirtiendo en ratas de laboratorio, en ratones de laboratorio, porque están experimentando con medicinas que no están avaladas, que no tienen regulación. Hoy uno de los grandes desafíos es que todo este negocio y toda esta cuestión de la longevidad va mucho más rápido que los marcos regulatorios. Entonces se están haciendo cosas que muchas veces no son buenas para la salud. Uh-huh. Con una intención de que las cosas por ahí se resuelvan ya, ¿no? Y sí, tener, resultados así, casi en el momento. Esa es una de las ideas, y es cierto. Y la otra es que la búsqueda de la inmortalidad existe desde que el ser humano existe. Y esto viene a un trasfondo que es importante, que vos justamente mencionabas en la introducción, que es cómo las personas nos posicionamos frente a un elemento, frente a una dimensión, que lo único que hace es ir hacia adelante, es el tiempo. O sea, es diferente al espacio. En el espacio podemos estar adelante, atrás, al costado, arriba, abajo. El tiempo va hacia adelante, lo único que hace es correr, ¿de acuerdo? Entonces, eso te da lugar a algo que hoy está muy presente, que es la cronofobia, es el miedo al paso del tiempo. O sea, querés vivir más, pero querés seguir teniendo 25 años. Y es muy... No, eso no va a ocurrir. No. Pero ¿cómo habitas tu cuerpo y tu edad? Bueno, ese es un aprendizaje. Esa es una preparación. Hay que entender que en determinado momento tenemos que hacer una mirada hacia adentro de nuestras vidas y entender el disfrute de la cotidianeidad, de los pequeños detalles, entender que todos tenemos un pasado. Hay un psicólogo americano muy famoso por determinados estudios que hizo, Zimbardo es su apellido, que él decía que las personas tenemos distintos posicionamientos en relación a cómo nos paramos con el tiempo, ¿no? Hay gente que queda anclada en el pasado y quedan anclados de alguna forma,
apesadumbrada, ¿no? Con remordimiento. Otros se quedan anclados con una visión positiva. Después están los que miran hacia el futuro y lo ven como una lista de objetivos a alcanzar. Y por supuesto están los que gozan mucho del presente de una manera muy hedonista. Él decía que lo ideal es tener un equilibrio. Muy difícil. Un agradecimiento al pasado, un disfrute del momento sí. y una proyección hacia el futuro. Y esto, Paula, es un aprendizaje. Y esa combinación, aprenderla, es un camino bastante complejo. Completamente. Vos pensás que la vida está hecha de experiencias, ¿no? Alguien dijo que la vida era un tendedero donde vamos colgando las experiencias de la vida. Y yo creo que para cada cosa en la vida hay un determinado momento. Y lo interesante es eso, porque también hay que pensar cuántos se quedaron en el camino, cuántos tienen una vida que quizás no pueden hacer como hacemos nosotros por distintas limitaciones, porque todos tenemos limitaciones. Entonces me parece que ahí está el aprendizaje. Yo siempre digo, uno de mis mantras, si se quiere, es a envejecer se debe y se puede aprender. O sea, porque yo creo que así como aprendés un oficio, una lengua, al paso del tiempo tenés que aceptarlo, tenés que negociarlo y tenés que aprender a disfrutar eso. Y bueno, pero eso depende de cada uno, ¿no? Muchas veces hemos hablado de cómo la sociedad dice que acompaña el cambio y el paso del tiempo, pero la realidad es que uno en lo cotidiano se encuentra con que no. Completamente. Con que no hay letras más grandes en los menús para que vos te resulte más práctico. Sí. El diseño de publicidad y Sí. lo que llama la atención no está diseñado tampoco para los más 50 o más 60. Entonces hay una falsa idea de que la sociedad está en una nueva ola silver, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para negociar eso? ¿Cómo negocias eso con Mirá. el paso del tiempo? Digo, es verdad que uno tiene que asumir Sí. y ir para adelante igual, pero te encontrás también a veces con una situación medio opresiva. No, completamente. A ver, la sociedad no está preparada, la sociedad sigue pensando que lo mejor que te puede pasar en la vida es ser joven, todo joven es exitoso, todo viejo es un pesado y estos son estereotipos. La realidad es que no estamos preparados. Hoy al contrario, está pasando también una cosa muchas veces de inclusión hasta positiva, pero positiva desde lo narrativo, pero negativa desde el impacto, que es pensar que también ser viejo es, ¿entendés? Esta cosa de que hoy la gente habla de los silver, ¿no? Y los silver es muy complicado, sobre todo en nuestro país, donde hay mucha gente que solamente puede vivir con la mínima, Claro. donde el dinero no le alcanza. Entonces yo no sé si esto de usar lentes silver para ver, como escuché por ahí, o ser un chico o una chica silver, eso me parece una ridiculez, me parece una falta de óptica, me parece desconocimiento y me parece algo que es lo peor, que es subestimar a las personas mayores. Entonces, yo creo que acá efectivamente hay distintas lentes con las que hay que mirar esto. La política pública tiene que entender que Argentina es un país que en términos demográficos está muy adelantado, o sea, vamos a ser un país de personas mayores y lo vamos a hacer dentro de muy poco tiempo. Entonces tenemos que entender que todo esto requiere de una regulación y de pensar nuevas políticas, que no es inventar la rueda, es ver qué están haciendo en otros lados. Y te doy dos ejemplos muy prácticos. A ver, me interesa. Uruguay, acá nomás. Uruguay ya legisló, por ejemplo, la muerte médicamente asistida. Esa es una conversación que nos tenemos que dar. Recién hablábamos justamente Sí. de dormir a los gatitos y a los perritos. Si lo hacemos con ellos para evitar un sufrimiento, que son seres muy queridos, ¿por qué no planteamos esto con nuestras propias vidas o con nuestros familiares? Entonces todavía esto se está discutiendo y me parece que es una conversación que hay que dar. La otra, por ejemplo, es la flexibilización de la jubilación. La jubilación es un derecho, no es una obligación. Si esa persona quiere seguir trabajando, hay que darle la posibilidad. Entonces, bueno, Uruguay ya legisló estas cuestiones. Uruguay tiene un sistema nacional de cuidados, que es el gran desafío de la longevidad. Porque muchos de nosotros, primero vamos a tener, si es que no lo hicimos, que lo hicimos, vamos a tener que cuidar, ¿no? Hace 2 días me acabo de recibir de Generación Sándwich. Generación Sándwich es, mi hijo ya se fue de la casa y tuve que salir corriendo por un problema de salud de mi padre. Claro. Somos los que estamos en el medio. Claro, tenés hijos ¿Entendés? y tenés papás que también te tenés que cuidar. Exacto. Entonces, tenemos que dar conversación desde el punto de vista de la política, pero también tenemos que dar conversación desde lo nuestro, desde lo personal, ¿no? Si yo a mi edad quisiera vivir como vivía a los 25 años, y voy a estar desubicado, ¿de acuerdo? Entonces me parece que es importante esto,
reflexionar, crear espacios de conversación y a partir de ahí ubicarnos y entender que quizás puede sonar muy romántico, muy simplón. Uno dice, bueno, todavía no llegaste flaco a esa edad. Bueno, pero esto es un viaje, en algún momento se acaba. Sí. Y como decía el gran profesor Roberto Kaplan, que fue el padre de la geriatría acá en Argentina, me dijo, flaco, acá nadie se quedó para contarla. Entonces, bueno, en algún momento esto se acaba. Y a no romantizar por ahí, ¿no? Los próximos años. Pero no decir, claro. Bueno, buenísimo, vas a vivir 30 años más, ¿qué vas a hacer? No, bueno, la verdad es que puede ser una realidad. Completamente. Pero no es una película color de rosa tampoco. Mira, la gente que llega después de los 90 años, llega sana. O sea, no tiene problemas de salud importantes. En términos estadísticos y estudios que tenemos, el gran momento, el gran aumento de la mortalidad es pasado los 80. Porque las personas que tienen problemas de salud, enfermedades, y acá hay una realidad, la comorbilidad, que es la superposición de problemas de salud. Me duele la rodilla, estoy un poquito deprimido, tengo hipertensión arterial y tengo el azúcar un poquito alta, como se suele decir. Bueno, esta superposición que en términos clínicos llamamos comorbilidad, va a ser la norma, va a ser lo más frecuente. Entonces, el punto es que esa comorbilidad tenga, entre comillas, el menor impacto posible. Pero hay que saber que, mira, también hay una investigación muy interesante de hace un año, demógrafos de primera línea mundial que dijeron, a ver, a los 100 años van a llegar el 15% de las mujeres, el 5% de los hombres. El resto no. Pero la pregunta de fondo es esta, Paula, ¿cómo te gustaría llegar a los 100 años? Claro. Nadie quiere llegar en una silla de ruedas, con pañales, con deterioro cognitivo, babeándose o abandonado. Entonces, vuelvo a esto. Tenemos que hacer una vida que hasta el día que tenga que ser, tengamos autonomía, tengamos libertad, podamos decidir por nosotros mismos, y bueno, y listo. Quédate atento a la segunda parte de esta entrevista y no te olvides de suscribirte a mi canal.